la primera edición de nuestro segmento Fuentes de Agua Viva. Pero antes de continuar, quiero pedirles que por favor nos sigan aquí en nuestra cuenta de Instagram pj.cristoredentor. Y ahora quiero dejarlos con una pequeña reflexión hecha por una joven de nuestra pastoral juvenil. Hola, muy buenos días queridos hermanos. En la mañana de hoy reflexionaremos sobre el texto de San Mateo capítulo 13 versículo del 24 al 43. Este evangelio o este texto nos habla de la parábola de la semilla o del trigo y la cizaña. Nos dice San Mateo que Jesús propuso a la multitud una parábola acerca del reino de Dios. Entonces, entendamos que el trigo y la cizaña crecen juntos, así como hoy en día el bien y el mal están en este mundo coexistiendo. Existen situaciones difíciles junto a situaciones muy complicadas, existen personas buenas al lado de personas malas, existen situaciones positivas junto a situaciones negativas, es decir, hay una constante cohesión entre el bien y el mal en este mundo. En este sentido, tenemos que tener presente que cuando nosotros hacemos el llamado a Dios para que nos ayuden, nos alivie a llevar estas cargas que podemos estar viviendo en el hoy en día, el Señor actúa de manera muy prudente. Él es un Dios prudente, un Señor prudente que permite situaciones para que nosotros entremos en ese proceso de crecimiento y en su momento Él hará esa división del trigo bueno y de la cizaña. Es importante reconocer esta prudencia de Dios porque vemos que Él nos deja en esa libertad de hijos de Dios de seguir su camino y no nos impone seguir la palabra de Él, sino que nos da esa libertad para que nosotros como seres humanos podamos tomar decisiones prudentes también en cuanto al seguimiento de Jesús. Otra de las cosas que podemos señalar de esta parábola es que en esos momentos en que nosotros pasamos por dificultades, es decir, cuando esa cizaña empieza a crecer en nuestro corazón, nosotros tenemos que estar fortalecidos en su palabra, tenemos que estar fortalecidos y en ese seguimiento constante, en ese crecimiento espiritual, para poder entonces enfrentar esas situaciones donde la cizaña quiere atacarnos o quiere cubrirnos mucho más aún en esto que estamos viviendo. También la parábola de hoy, del Evangelio de Mateo, nos habla de un punto muy importante y que para mí es algo de verdad muy grato, porque también nos dice que es como una semilla de mostaza, que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que se planta y que empieza en ese proceso de crecimiento y llega a ser algo muy grande, es decir, llega a ser un árbol. Incluso nos dice la palabra que los pájaros se posan sobre ellas. Entonces, cuando tú empiezas en ese proceso de crecimiento espiritual con el Señor, aprendemos de que la vida sí tiene situaciones difíciles, sí tiene situaciones que quizás nosotros no podamos comprender y que clamamos a Dios y Dios de repente pensamos nosotros, no nos escucha, pero no es así. Vemos que el reino es como un proceso, es un proceso. Alcanzar el reino de Dios es entrar en ese proceso, en ese camino de ese seguimiento que puede tener momentos muy buenos como tener momentos también muy complicados en la vida, pero que nuestra riqueza será crecer como ese grano de mostaza y ser grande y frondoso, incluso servir de apoyo a aquellas personas que puedan necesitar de algún consejo o de alguna voz de aliento en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, hoy podemos aplicar este evangelio siendo nosotros fecundos como la levadura en la masa. Fecundados con el Espíritu Santo podemos ir creciendo y creciendo en la medida que el Señor nos llena y va fortaleciendo nuestra vida y que de ahí podemos partir fortaleciendo la vida de los demás. Te invito, hermano y hermana, a que esta palabra no se quede solamente en el texto de San Mateo, sino que llegue a tu corazón y tú inicies a ser parte de ese proyecto de Dios, parte de ese reino de Dios. No tengas miedo, recuerda que como lo dice la palabra,
Existe el trigo y existe la cizaña, pero también existe un buen sembrador que siembra en ti una buena semilla como la del grano de mostaza y que en su proceso de crecimiento alcanzará a ser un hermoso árbol que proveerá de sombra y proveerá de ese descanso a otras personas, y que también tú formas parte de ese trigo que se fecunda en esa masa. Así que, hermano, no tengas miedo. Seguir a Jesús es un buen camino y un camino para valientes. Así que tengas buenas